cómo quienes nos gobiernan en realidad avasallan, ¿no? Las instituciones, avasallan la democracia, degradan las investiduras. Un presidente que de pronto para promocionar una política pública elige un mecanismo similar a una timba financiera, una ruleta rusa o, por ejemplo, ir al casino. Yo creo que todas esas denuncias, nosotros fuimos parte de esa primer denuncia, pero todas esas denuncias que empezaron a multiplicarse, mostrando, ¿no?, que tenemos que poder vencer el miedo, sin duda fueron un primer paso. El hecho de también, ¿no?, de que de pronto quienes nos representan, que a veces funcionan como una corporación política, se hayan animado a decir no a los pliegos de 2 jueces elegidos a dedo a través de un DNU, también eso rompe el miedo. Vos contabas recién, ¿no?, un juez que a partir de una presentación que realizamos se anima a decir, mirá, no, Mansilla, no podés seguir ejerciendo como juez de la Corte, y vos, Lijo, a vos no te pueden tomar juramento. Yo creo que todas esas cosas van haciéndonos perder el miedo y nos permiten empezar a construir una nueva narrativa, nos permiten empezar a construir una nueva expectativa, ¿no?, una alternativa a esto que, insisto, la verdad, lo que ha generado no solo es esa lógica de la crueldad, esa lógica del miedo, sino que también ha generado una enorme angustia y un enorme estrés social, que uno lo ve cotidianamente. Entonces, yo creo que de a poco estamos perdiendo ese miedo, y me parece que eso se ve en la calle, eso se ve, ¿no?, en determinadas acciones que de pronto llevan adelante algunos sectores de la justicia, llevan adelante algunos sectores de quienes nos representan, y yo creo que eso es muy importante. Jonathan, quería que nos cuentes un poco, tomando esto que decía Eva, de lo que significó y las resonancias que tuvo y que va a seguir teniendo la presentación que ustedes hicieron, la cautelar, que nos cuentes un poco, cómo fue la iniciativa, los fundamentos que dieron lugar a que el juez Alejo Ramos Padilla sacara esta resolución, y cómo piensan ustedes que puede seguir esto, porque ahora también están diciendo que no tienen que tener validez las resoluciones y sentencias que firmó este juez, siendo un usurpador del lugar donde estaba. Bueno, a ver, nosotros desde que asumimos Milei venimos cuestionando y transparentando cómo va extendiendo gravemente los límites institucionales de la Constitución. Recordemos que una de las primeras medidas con mayor relevancia del gobierno de Milei fue el decreto 70 de 2023, ¿no?, una transformación radical de la estructura económica y social del país en un solo decreto, ¿no?, modificando más de 80 leyes. Y a partir de allí no paró Milei de gobernar por fuera de un sistema democrático y republicano. Gobernó a través de decretos, salvo la ley bases. La mayoría de sus decisiones fueron por DNU, por decreto de necesidad y urgencia, cuando obviamente la Constitución no habilita gobernar por decreto. La Constitución no habilita que cuando no tienes el apoyo político en el Congreso puedas gobernar por decreto. Ese es obviamente desvirtuar lo que considera la Constitución una democracia y una república. A partir de allí vino sacando decretos para vender de forma sistemática tierras públicas en el país, declarando la emergencia energética y terminando con este DNU de designación de 2 jueces en la Corte Suprema. Como venimos realizando el trabajo con muchos otros colectivos, ¿no?, que vienen defendiendo y juntando fuerzas en poner un límite desde lo jurídico, el avasallamiento institucional que hace Milei, fue que ya más o menos estamos en cierta forma ejercitados y de todos los debates jurídicos que se vienen dando. En este último año, lamentablemente, salvo en este caso, el Poder Judicial no estuvo a la altura de defender la Constitución. El DNU 70 de 2023 sigue vigente, sí, y recordemos que la Corte Suprema rechazó todos los amparos y acciones colectivas presentados que llegaron hasta la Corte, salvo el nuestro, que sigue ahí latente todavía, pero rechazó varios que fueron tratados. Ustedes ya está dicho que no sé si suerte, capaz no sé si se olvidaron o lo tienen allí para otros objetivos, pero está todavía latente el nuestro. Así que eso nos dio todo el ejercicio de discutir jurídicamente cómo atacar a lo que para nosotros parecía muy evidente, ¿no? Si hay un DNU que vea la Constitución,
no tendría que haber formalidades jurídicas para que el Poder Judicial intervenga, que justamente es su principal rol, defender la Constitución y el sistema democrático. Pero bueno, los jueces encontraron diversos artilugios y defensas jurídicas para justamente impedir que la ciudadanía pueda cuestionar esos DNU. Hay cuestiones muy técnicas que se relacionadas al caso, no hay un caso concreto, si hay legitimación o no legitimación, pero todas excusas formales para que la justicia encuentre una excusa para que Milei siga gobernando como lo viene haciendo. Este es un primer fallo muy importante en esa línea. El juez Ramos Padilla justamente planteó algo esencial. Cualquier habitante del país tiene el derecho de ir a la justicia para defender la Constitución y la democracia. Recién estamos hablando del caso de Malvinas, ¿no? Que ocurrió en la dictadura, y a 40 años de haber recuperado la democracia, los jueces no tienen bien en claro que tenemos cada habitante del país el derecho a la democracia. Que la democracia no es solamente una forma de gobierno, que sino también cuando un gobernante la viola, cualquier habitante tiene el derecho a ir a defenderla. Y es lo que venimos haciendo nosotros. El Congreso es parte de esa democracia representativa, de esa democracia indirecta que tenemos. Algunos consideramos o creemos que tenemos que organizarnos con la mayor profundización de la democracia, con la democracia participativa. Pero mientras tanto, la forma como se ha organizado la democracia en Argentina es a través de los parlamentos, ya sean legislaturas provinciales o el Congreso. Así que cuando un gobernante, en este caso el presidente, saltea el poder legislativo, es una vulneración grave de la democracia. Y allí cualquier habitante tenemos el derecho de ir a defender. Y es lo que venimos haciendo con todas las presentaciones que realizamos frente a cada uno de estos DNU que ha dictado Milei. Qué importante lo que nos contás, y pensaba que este avasallamiento de derechos que vivimos en todos los planos también se ve hoy simplemente transitando las calles de la ciudad. Y quería preguntarte, Eva, bueno, vos estás como primera candidata, que nos cuentes justamente, podemos decir, recorriendo la ciudad, que nos cuentes un poco cómo ves la ciudad, bueno, y cómo están posicionados ustedes, cómo ves la fuerza de esta pelea tan difícil, tan importante como difícil que hay que dar. Mira, la verdad es que la ciudad de Buenos Aires ha sido durante estas casi 2 décadas el experimento neoliberal por excelencia. Hace casi 2 décadas que gobierna el PRO en la ciudad de Buenos Aires, y en estos casi 20 años lo único que se ha profundizado es la desigualdad, es la precariedad, es la pobreza, una de las ciudades con mayor presupuesto per cápita de la región, sino que la ciudad de Buenos Aires hoy tiene un presupuesto per cápita que duplica el de la ciudad de Barcelona. Sin embargo, acá en la ciudad de Buenos Aires, la mitad casi de las niñas y los niños habitan en hogares pobres. 1 de cada 3 porteños es pobre o se encuentra en situación de indigencia, y a la mitad le cuesta llegar a fin de mes. La verdad que cuando uno recorre la ciudad, como lo hacemos hace muchos años y lo hacemos cotidianamente en los diferentes conflictos que se van planteando, lo que nosotros observamos es un enorme hartazgo, ¿no? Un enorme hartazgo a una corporación política que viene gobernando y cogobernando la ciudad de Buenos Aires en función del negocio de la corporación inmobiliaria, en lugar de resolver los problemas cotidianos que tenemos. Por eso es que nuestro espacio, Confluencia, es un espacio que lo que se propone es tratar de terminar, ¿no?, con esa lógica corporativa que aparte ha transformado a la legislatura porteña en una especie de escribanía de negocios, y para eso llegar a la legislatura con la voz de quienes habitamos la ciudad es muy importante, para poder no solamente llevar nuestras propuestas y nuestras iniciativas, sino también para poder plantear una forma completamente diferente de poder gobernarnos. Yo retomo lo que planteaba Jonathan recién, en este contexto, ¿no?, de avasallamiento de las instituciones, de avasallamiento, ¿no?, de el sistema democrático. Nosotros lo que necesitamos es más y mejor democracia. Por eso nuestra propuesta en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con
justamente la democracia participativa. Nuestras propuestas tienen que ver con poner en el centro cuáles son los problemas cotidianos que hoy sufren las familias porteñas, el problema habitacional, la problemática ambiental, la problemática social, la problemática de seguridad, mirar el problema de la seguridad no en términos binarios, poder mirarlo integralmente, mirar además esa problemática vinculada a esa corporación inmobiliaria que se ocupa, entre otras cosas, de lavar el dinero del narcotráfico y del resto de las actividades extractivas que tienen lugar en todo nuestro país. Y la verdad es que durante todos estos años, quienes integran Confluencia, venimos, ¿no? Defendiendo los derechos de las y los porteños. Nos ha tocado ser quien defendamos, por ejemplo, el predio de Costa Salguero, en donde el gobierno de la ciudad, ahí en lugar de un parque público, lo que quería era construir un mega emprendimiento inmobiliario. Nos ha tocado frenar la venta y la privatización de 100 hectáreas de tierra pública, 100 manzanas de patrimonio común que iban a ser rematadas, ¿no?, para la especulación inmobiliaria, defender plazas, defender parques. Nuestra lista la integran compañeras y compañeros que hace muchos años vienen defendiendo el derecho de quienes viven en las villas y asentamientos de poder habitar la ciudad. Por eso a veces cuando escuchamos discursos como el de Adorni, discursos como el de Marra, al propio Jorge Macri, y la verdad que eso causa, ¿no?, mucha indignación. Nosotros queremos recuperar la ciudad para quienes la habitamos, y de eso se trata. Y justamente para poder lograr recuperar la ciudad para quienes la habitamos necesitamos otras voces en la legislatura. Esta elección es una elección legislativa y yo creo que esas otras voces son las que nos van a permitir poder construir de cara al 2027, ¿no?, una fuerza más grande, plural y diversa que pueda poner fin a casi 2 décadas de gestión macrista. En los últimos 10 años en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Eso equivale a la superficie de 5 veces Puerto Madero. Esos 10 millones de metros cuadrados no derramaron en una sola vivienda para las familias porteñas. Por eso esa idea de que la riqueza derrama, la verdad es que la ciudad es un experimento, ¿sí?, empírico que prueba que no es cierto. La riqueza no derrama por sí sola, y acá en la Ciudad de Buenos Aires, en donde lo único que no ha parado es esa sobreconstrucción descontrolada, eso no ha derramado en resolver la emergencia habitacional que hoy transitan más de 500.000 de porteñas y porteños. Ojalá se pueda llevar adelante toda esa transformación. Estamos terminando, el tiempo es tirano, pero Jonathan, pensaba en esto del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Vos hablabas del derecho, simplemente una reflexión, porque es todo ese trabajo que hacen desde el observatorio, que lo hemos seguido muy de cerca, que es impresionante, se podría traducir entonces en iniciativas de otro tenor y de otro alcance. Una muy breve reflexión, por favor, porque ya no... Mira, algo que a nosotros siempre nos sorprende es que los gobernantes, y especialmente el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, no adopta y no internaliza el conocimiento y la vitalidad democrática de los porteños y porteñas. Vemos un gobierno que ha quedado totalmente con ideas vetustas, que únicamente lo que hace es anunciar obras fantasiosas recomendadas por sus asesores políticos, pero lo que tendría que hacer es empezar a escuchar a todas las asambleas y vecinos y vecinas autoconvocados que vienen pensando la ciudad, vienen pensando, reflexionando cómo mejorarlo, cuáles son los problemas, y es justamente lo que vino haciendo el observatorio y lo que terminó conformando el movimiento de la ciudad Somos Quienes la Habitamos, ¿no? No hizo más que escuchar, organizar y plantear todo el conocimiento, experiencia y los deseos y aspiraciones que tiene la población porteña. Muchísimas gracias a los dos.